empezar nuestro webinar asignado para esta fecha, 24 de noviembre del 2018. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft. En la parte inferior tienen mis datos en caso de que quieran hacer alguna consulta sobre el tema tratado del día de hoy. Mi correo es pchirinos@carmeperú.org.p. Igualmente tiene mi cuenta en Twitter que es Peter-Chirinos. Y también tiene mi blog que es peterchirinos.wordpress.com. ¿Correcto? Entonces, en el lado derecho estoy mencionando ahí algunas certificaciones internacionales. Y la que vamos a utilizar el día de hoy es la del Master Official Specialist, ¿ok? Para poder editar este webinar para CAMET. De la misma manera, aparte de la docencia, trabajo para la empresa Te Integra. La empresa Te Integra es una empresa grande aquí en Lima, Perú, que es Partner Gold de Microsoft. Ahí tenemos algunas certificaciones que se cuentan. Y trabajamos para empresas privadas y del Estado asignados para servicios de infraestructura física y cloud para su análisis y hacer una arquitectura de servicio. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Debemos tener nuestro archivo, ¿ok? Que han descargado. Van a abrirlo. Yo voy a moverlo a mi escritorio. ¿A dónde lo he movido? Allá. Listo, vamos a abrir el archivo. Muy bien, y vamos a trabajar el día de hoy los temas de funciones principales, que son las funciones iniciales que deberíamos conocer para poder trabajar adecuadamente con la herramienta del Excel. Ok, entonces vamos a manejar las funciones iniciales que son fundamentales. Correcto, entonces vamos a ir a la segunda hoja en general, donde vamos a trabajar con la función suma. ¿Ok? Vamos a trabajar con la función suma. La función suma, ¿ok? La primera función que vamos a trabajar es aquella función que nos va a permitir poder tomar un rango de celdas y poder tener la suma correspondiente de los valores que tenemos dentro de ellas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver varias formas de trabajar con la función suma, que es similar a las funciones que vamos a ver en las otras hojas. ¿Ok? En la última hoja de los temas, aparte de la función suma, vamos a ver la función promedio, la función máximo y mínimo, las funciones contar y comparar, y al último, pero no menos importante, que es un tema muy específico y que los usuarios deben conocer correctamente para poder trabajar adecuadamente cuadros de gran volumen que necesiten ser completados rápidamente. Lo que son las referencias relativas y absolutas, yo los trabajo bastante y dentro de mis ejercicios que tienen una complejidad un poco más alta, que ya de repente lo van a ver más adelante, lo utilizo para poder completar masivamente cuadros mucho más rápidos. ¿Ok? Entonces es un tema que no hay que olvidar, hay que tenerlo claro, que nos va a permitir mejorar dichos procesos.
Muy bien, entonces, vamos a ver cómo trabajamos con la función suma, que es una de las funciones que más se utiliza. ¿Ok? Como les estaba mencionando, lo que hace la función suma, como su nombre lo indica, suma todos los números de uno o varios rangos de celdas. Esos rangos de celdas se puede trabajar con celdas continuas o celdas por separada, que es parte de los ejemplos que vamos a tratar en esta hoja. Muy bien, para poder trabajarlo, parte de los procesos, también vamos a ver en la pestaña Inicio, en el lado derecho, casi al final, vamos a ver el grupo Edición y vamos a encontrar también el botón llamado de autosuma, que es uno de los botones que vamos a trabajar el día de hoy. Correcto. Entonces, cómo se trabaja? Lo primero que vamos a hacer es realizar esta operación en la celda donde deberíamos tener el resultado final, que va a ser la celda de 17. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la celda de 17 para poder trabajar con la función suma. Voy a aumentar el zoom para que se vea la función. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos tener claro y tenerlo bien definido de un inicio es que el primer símbolo que nosotros tenemos que agregar en una función o fórmula es el símbolo igual. La sintaxis correcta para iniciar una función o fórmula es el símbolo igual. ¿Correcto? Es el símbolo que se debe utilizar. Muy bien, luego de colocar el símbolo correcto, debemos colocar el nombre de la función. ¿Ok? En este caso es la función suma. Una de las características que tenemos en Excel es que a la hora de colocar el nombre o parte del nombre de una función, se va a visualizar una lista donde nos van a mostrar todas las funciones que inicien con esos caracteres, de tal manera que vamos a poder encontrar rápidamente que necesitemos. Parte de ella, por ejemplo, que suele trabajar, suma.si, suma.si.conjunto, b de suma también, ¿ok? Que son las que más se utilizan dentro de estas similares. Muy bien, ahora, una vez que ya tenemos la función suma, voy a enseñarles algunos métodos para poder completar rápidamente la sintaxis. Una de ellas es utilizando el mouse. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, vean mi flechita, está encima del nombre de la función suma. Le damos doble clic rápido y ya me abrió el paréntesis. Luego, otro elemento que es importante que hay que conocer es que tenemos esta franja horizontal que es una ayuda. La mayoría de mis alumnos, cuando les pido que hagan el ejercicio o que completen, que me ayuden a completar la sintaxis de una función, suelen un poco perderse tratando de recordar qué argumento seguía. Entonces, es algo importante que tengamos en cuenta que esta franja, este menú, te indica la sintaxis de la función. Digo, miren su franjita, ahí está cómo está compuesto la función. Eso les va a ayudar a construirlo correctamente. ¿Bien? Listo. Entonces, una vez que ya tenemos la apertura de paréntesis, una de las maneras de trabajar que vamos a ver es seleccionar rango de celdas continuas. Entonces vamos a seleccionar la celda D9 con el mouse y bajamos verticalmente hasta la celda D16. Vamos a ver estas líneas cortantes que están alrededor de las celdas, que son las celdas que se van a trabajar, y estamos esperando que se complete. Como es una función sola, ¿ok? Que no es una función dentro de otra función o una fórmula, no es necesario cerrarlo. ¿En qué sentido? Colocarlo manualmente el cierre del paréntesis. Esto funciona cuando solamente se está trabajando con una función. No es así cuando trabajamos una función dentro de otra, que es lo que vamos a ver más adelante en los webinars.
Correcto, entonces en este caso vamos a darle Enter y ya tenemos el resultado. Vamos a ver que tenemos 160.28, que es la suma de todas las celdas que están en la parte superior. Muy bien, entonces ahí hemos visto un método de poder trabajar. Otro método para poder trabajar la función suma o tener el resultado es utilizando el autosuma. Entonces, para poder trabajarlo, vamos a borrar la celda, el contenido de la celda de 17. Vamos a dejar el cursor en esa posición. Vamos a ir a la pestaña Inicio. Y en el lado derecho, donde les había mencionado, en el grupo Edición, vamos a darle un clic al botón que dice Auto Zoom. Muy bien, vamos a darle un clic. Y lo primero que vamos a ver es que ha seleccionado todos los valores que están en la parte superior. Y vean que no me está mostrando el resultado y que está sombreando dentro de la clase de la función la celda de 9 hasta la celda de 17. En ese caso se detiene porque está esperando que el usuario, ustedes, confirmen que es el rango de celdas que van a aplicar esta función. Entonces, como es la adecuada, solamente le tenemos que dar Enter. Y ya tenemos el resultado que es 160.28. Ahora, es importante aclarar que el autosuma funciona cuando el rango de celdas que debemos seleccionar está cerca de las celdas del resultado. Por ejemplo, si yo coloco mi cursor por aquí en la celda A23 y la búsqueda de la función autosuma o de la herramienta del autosuma, van a ver que no me selecciona las celdas que yo necesito. Pues claro, lo que pasa es que el rango de celdas que tú necesitas trabajar no es continuo, o sea, no está cerca. Tiene que estar cercana al rango de celdas que se van a trabajar. ¿Correcto? Muy bien. Otra manera de trabajarlo, vamos a borrar el resultado, es utilizando el espacio vacío. ¿En qué sentido? Vamos a seleccionar desde la celda de 9 hasta la celda de 17, incluido la celda vacía. ¿Ok? Vamos a darlo. Vamos a ir a la pestaña Inicio. Nuevamente vamos a dirigirnos al botón Autosuma. Y ahora les voy a enseñar que en el lado derecho del botón Autosuma hay una flechita hacia abajo. Si le damos un clic, tenemos otras funciones que podemos trabajar. Como por ejemplo, la que estamos elaborando, en este caso, la función suma. También tenemos la función promedio, contar números, máximo y mínimo. Y otras funciones que podríamos trabajar. ¿Correcto? Entonces, en este caso, vamos a utilizar nuevamente el ítem de suma. Y como esta celda estaba vacía, es ahí donde se va a mostrar el resultado final. Listo. Entonces ahí tenemos un método de poder trabajar la función correspondiente. Ahora, otra forma de poder trabajar la función suma es que se trabaje con rango de celdas no continuas. ¿Qué significa? Que es el rango de celdas separadas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a borrar el contenido del resultado y van a ver que tenemos algunas celdas de esta columna pintadas de color plomo. Son aquellas celdas que vamos a trabajar para el procedimiento que hemos o que he mencionado. Entonces, para eso vamos a colocar el símbolo igual, vamos a colocar la función o el BSUM, ¿ok? Vemos que ya estamos sombreando la función más cercana según lo que nosotros estamos ingresando. Y les había mencionado que una forma de poder seleccionar la función es utilizando el mouse, ¿cierto? Que le damos un clic y ya tenemos el resultado. Otra forma de poder trabajarlo es que ahora que ya tenemos pintado el ítem de la palabra suma, utilicen su tecla, ¿ok? Que está en el lado izquierdo de su conjunto de teclas, de su teclado. Van a ver una tecla que tiene dos flechas que se cruzan, algo así. Es el caps lock o el tabulador.
el tabulador. Ok, ya no tiene nombre, ahora no te traje con las dos flechitas. Muy bien, vamos a presionar esa tecla y vamos a ver que automáticamente completa la función. Ese es otro método que podríamos utilizar para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esas celdas separadas. Por lo tanto, vamos a revisar que en esta franjita que es nuestra ayuda, van a ver que entre el número 1 y el número 2 tenemos un símbolo. En mi caso es una coma. De repente en algunas máquinas va a aparecer punto y coma y es solo un tema de configuración del equipo. Entonces el icono que estamos viendo es el símbolo que vamos a utilizar. Entonces lo primero que vamos a hacer, ve en negrita, me pide que seleccione el primer valor. Seleccionamos la celda de 9, coma, y vamos a seleccionar la celda de 11. Nuevamente coma, que es el símbolo que estoy utilizando. Ustedes deben guiarse de los símbolos que se está viendo en su ayuda. Luego la celda de 13, coma, y la celda, ahí puse un punto, vamos a corregirlo, la celda de 15. Entonces hemos seleccionado las celdas de forma separada porque adicionalmente hemos elaborado en el caso anterior, no es necesario que sean celdas continuas, sino celdas que también pueden ser celdas que estén separadas. Muy bien, una vez que tenemos la celda, damos Enter y la suma de esas celdas es de 95.80. Entonces es importante tener claro que podemos hacer ese tipo de series. Correcto. Muy bien. Entonces, una vez que hemos terminado con la función suma, vamos a pasar a las siguientes funciones principales, que es la función promedio. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con esta función. No obstante, vamos a definir qué es la función promedio. La función promedio sirve para poder obtener el promedio, ¿ok?, de un conjunto de valores numéricos. Entonces vamos a ver cómo trabajamos con esta función y vamos a ver algunas partes que son similares a la función suma que hemos visto anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la celda de 18, ¿ok? Vamos a seleccionar la celda de 18 y vamos a poner el primer símbolo correcto que debemos ingresar, que es el símbolo igual. Vamos a escribir los caracteres PRM y vamos a ver que ya dentro de la lista de todas las funciones que tienen este nombre, estos primeros caracteres, ya tenemos uno pintado de color plomo, que es promedio. Muy bien, entonces pueden utilizar el mouse, como les he mencionado, o con el tab de su teclado. También lo pueden trabajar. Ustedes ya conocen los dos métodos. ¿Okay? El que más les guste lo trabaja. Muy bien, de la misma manera, la función promedio trabaja con celdas continuas. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas que están en la columna precio de lista. Una vez que está seleccionado y solamente con una función, que es la que estamos elaborando en este caso, no es necesario cerrarlo. Si lo quieren hacer, está bien. Pero es un paso que podemos obviarlo. Le damos Enter y ya tenemos el resultado que es 20.04. El promedio de todos estos rangos de celdas es 20.04. Recuerden que las funciones que tenemos en Excel es una manera de poder reducir el esfuerzo que podríamos también trabajarlo con una fórmula. Porque en una fórmula yo podría seleccionar el símbolo igual, ok, abro mi paréntesis, esto más esta celda, entre, si no me equivoco, es entre 8, ¿ok? También saldría el resultado final, como por si es 8, puse por 20 puntos, ¿cuántos son? Sí, 8. Claro, redondeado, listo.
que es lo mismo, pero bueno, acá sí, porque son celdas pequeñas, pocas celdas, se podría trabajar, pero si tenemos una columna de 1000 filas, imposible de poder elaborarlo. Es por eso que las funciones te permiten poder reducir el esfuerzo. Muy bien, perfecto. Entonces, otra manera de completar este requerimiento es también seleccionar el rango de celdas. Vean que he borrado el resultado, porque ahora seleccionamos todos los valores de la columna precio de lista, incluyendo la celda vacía. Vamos a la pestaña inicio, vamos a ir al botón de autosuma, pero no lo vamos a seleccionar directamente el botón grande, sino que en el lado derecho vamos a seleccionar la flechita hacia abajo y vamos a darle un clic al nombre de promedio. Listo, ahí tienen 20.04, que es el resultado final. Perfecto. Ahora, así como hemos trabajado con la función suma, no es un requerimiento, no es una obligación y se podría trabajar con celdas separadas, que es uno de los escenarios que normalmente se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a borrar el resultado y vamos a colocar la función promedio. Y vamos a seleccionar, así como hemos hecho en el caso anterior, seleccionar las celdas que tienen el fondo plomo. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar la celda de 10, igualmente las otras celdas. Ahora es importante que tengamos cuidado cuando trabajemos con la función promedio, porque es importante que no coloquemos una coma adicional. Si colocamos una coma adicional y le damos Enter para cerrar el paréntesis, la función promedio va a dividir entre 1, 2, 3, 4, y al poner esta coma es como si hubiera un quinto, por lo cual el resultado sería incorrecto, porque son 4 números o 4 celdas a dividir y no 5. Pero ¿qué pasa si yo coloco la coma? Es como si estuviera agregando un valor más, y como está vacío lo va a tomar como 0, pero a la hora de hacer la división estaría haciéndolo con un número superior, y eso tendríamos como resultados errores. Le damos Enter y ahí tenemos el resultado 23.95 de aquellas celdas que están pintadas de color plomo. Muy bien, listo. Entonces, así como estamos sumando promedio de forma vertical, también se puede hacer de forma horizontal, ojo. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente función, que es la función máxima. Muy bien, entonces la función máximo va a cumplir como su nombre lo indica, ¿ok? Lo que va a hacer es buscar todos los valores o el valor numérico más dentro de un rango de celdas y lo va a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Yo tengo esta tabla en la cual se compone de 3 columnas. La tercera columna es precio lista, que es la columna que se va a trabajar. Y yo necesito, por ejemplo, que en la celda C18 se muestre el monto más alto. ¿Ok? Y Peter, ¿por qué yo debería trabajar con esta función? ¿En qué casos, en qué escenarios, qué situaciones yo podría trabajar? Por ejemplo, si yo tuviera la lista de las facturas diarias que se han trabajado, a mí me gustaría saber cuál es el monto más alto de facturación que se ha tenido durante el día, la semana o un periodo de tiempo diferente. De repente, como en este caso, me gustaría saber cuál es el precio más alto de los productos de stock que yo tengo. Entonces, a través de esta función te va a permitir tener este resultado. Y la ventaja es que si cambian algunos precios de la columna precio de lista y este precio o este cambio supera, aumenta, tiene otro valor superior al resultado que se tenía anteriormente, entonces lo que se va a hacer es que se va a refrescar. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la función máxima. Vamos a seleccionar la celda C18, ¿ok? Y vamos a
colocar el símbolo igual, le damos Tab o doble clic con el mouse y vamos a seleccionar todas las celdas. A ver si es el mouse. Y vamos a seleccionar todas las celdas de la columna precio de lista. Muy bien, entonces ahí tenemos la intención de buscar el monto más alto. Vamos a darle un Enter y sale 5000. Aquí vamos a hacer el cambio. Voy a poner 500 acá abajo y arriba 300. Se ha quedado con los montos de la clase anterior. 300, listo. Ese 3000 vamos a ponerle 300 y el de 5000 vamos a ponerle 500 para que sean montos similares. ¿Ok? Entonces, como resultado de la función máximo es que el monto más alto que tenemos dentro del rango de celdas es de 719. ¿Correcto? 719. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un cambio. ¿Qué pasa si yo necesito cambiar a uno de esos montos o cambia el valor del rango que estamos trabajando? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una de las máquinas, ok, tiene otro precio diferente? ¿Ok? Entonces, vamos a, por ejemplo, cambiar esta celda de la fila 10 que dice 100, ¿ok? Que vamos a cambiarlo a 800. Van a ver que ahora el resultado ha cambiado a dicho monto, ya que ahora este monto es es superior al monto anterior que era 719. Listo. Entonces, esa es la ventaja de tener una función, que es la que si se modifica uno de los montos del rango de celdas que se está trabajando, automáticamente se va a refrescar y tendríamos ya el resultado inmediato. De la misma manera, ok, si nosotros queremos sacar un montón alto dentro de un rango de celdas pero no continuas, también se puede elaborar. Por ejemplo, en el lado derecho voy a ponerle el símbolo igual, la función máximo, ok, y por ejemplo vamos a estar seleccionando celdas por separado. Por ejemplo, la celda 19, coma, vamos a dejar siempre una celda vacía para el ejemplo. Muy bien, entonces podemos trabajar también de esa misma manera. Le damos Enter y ahí tenemos el resultado final, que sería 719, ya que dentro de ese rango de celdas, ¿ok? Dentro de ese rango de celdas, el monto más alto es el indicado. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora con la función mínimo. Entonces vamos a poner el símbolo igual, vamos a buscar nuestra función mínimo. Ahora, han notado que la función máximo y la función mínimo no tienen el nombre completo. O sea, no dice máximo como si promedio, suma, sino es portado. ¿Ok? Entonces, es algo que interesante, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar el rango de celda de la columna precio de lista, que sería la celda de 9 hasta la celda de 16. ¿Ok? Ahí tenemos el resultado. Le damos Enter. Y el monto más bajo que tenemos dentro de ese rango de celdas es 300. Entonces, si hubiera un cambio de uno de los montos de esa columna, automáticamente nuestra función mostraría el resultado. Por ejemplo, voy a tomar este último que dice 500 y lo voy a poner 250. Al poner 250 vamos a ver que automáticamente se refresca y ahora el resultado final es dicho monto. ¿Ok? Ahora, de la misma manera como se trabajó con la función anterior, no es necesario que sean celdas continuas. Yo puedo seleccionar, ¿ok? Celda por
separado, utilizando la coma, punto y coma, según como se tiene configurado en la máquina. ¿Correcto? Ahora, también me pueden decir, mira, ¿sabes qué? Yo tengo punto y coma y quiero trabajar ahora con coma. Bueno, eso se puede hacer en la configuración del panel de control, en la zona regional. Si quieren cambiarlo, es ahí donde tienen que buscarlo. Listo, entonces 300 es el monto final. Muy bien, entonces ahí tenemos la función máximo y la función mínimo. Y recuerden que también estas dos funciones, por ejemplo, lo voy a colocar por aquí. ¿Ok? Vean que también tenemos dentro del botón de autosuma, tenemos la función máximo y la función mínimo. ¿Ok? Entonces también nos puede ayudar a seleccionar rápidamente el monto más alto o el monto más bajo. Ya ustedes tienen las tres formas que se podría trabajar y ya ustedes escogerían el que más les guste. Vamos a pasar a la siguiente función, donde vamos a ver la función contar y contará. Listo. Entonces, la función contar. Primero vamos a trabajar con la función contar. La función contar, ¿ok? La función contar, lo que hace es, como su nombre lo indica, contar. Va a contar cuántas celdas contienen valor numérico, ¿correcto? Va a contar cuántas celdas contienen valor numérico. Entonces, esta función no va a dar ese resultado. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer esa búsqueda, tenemos la columna precio lista que tenemos en la columna B. Entonces vamos a colocar el símbolo igual. Vamos a poner acá la función contar. Y vamos a seleccionar el rango de celdas que tenemos en la parte superior, pero vamos a seleccionar todas. No vamos a seleccionar exclusivamente las celdas que tienen valor, porque si lo seleccionamos de esa manera, estamos forzando que solamente se trabaje con esa celda de forma individual y que con esas celdas son las que se termina un resultado final, pero no es la intención. La intención es siempre seleccionar un rango de celdas, ¿okay? Que nos permita poder saber cuánto valor numérico tenemos en ese rango de celdas. Entonces vean que estamos seleccionando desde la celda de 13 hasta la celda de 20. Le damos Enter y ahí tenemos el resultado final, 4. Tengo 4 celdas cuyo contenido es valor numérico. Ahora, la función contará. La función contará lo que hace es, a diferencia de la función contar, no va a contar cuántas celdas están ocupadas. ¿Correcto? ¿Cuántas celdas están ocupadas? ¿Cómo así, Peter? Pueden estar ocupadas por un valor numérico, pueden estar ocupadas por un texto, por un espacio, por la tecla espaciadora que hemos colocado, símbolos alfanuméricos o números también. Con tal que esté ocupado con algo, ok, automáticamente la función contará nos va a dar ese conteo. Entonces, vamos a trabajarlo en la celda de 27. Entonces, vamos a poner ahí el símbolo igual. Vamos a colocar ahí la función contará. Y como ven, por ejemplo, tenemos contar.sí, contar.sí.conjunto y tenemos nuestra función contará. Ok, entonces vamos a darle el tab correspondiente y ahora vamos a volver a seleccionar todo el rango de celda que está en la parte superior. Muy bien, una vez que ya lo tenemos seleccionado, le damos Enter.
Peter, ¿pero tienes el mismo resultado? Sí, porque dentro de ese rango de celdas hay 4 celdas que están ocupadas. ¿Ok? No estoy mencionando que son números, están ocupadas. Y pueden estar ocupadas, recuerden, con número, con texto, con símbolos alfanuméricos, con espacio. Entonces le voy a mostrar que eso es cierto. Por ejemplo, voy a pintarle aquí el color de la celda. Le voy a colocar un texto. Voy a poner acá Perú. Enter. Y vean cuál de las dos funciones ha incrementado su monto. La función contará. ¿Por qué? Porque ha encontrado 5 celdas, perdón, que están ocupadas. Y contar se mantiene con el número 4. ¿Por qué? Es así, solamente 4 celdas con valor numérico. Esta celda no es un número, por lo cual no se cuenta. Listo. ¿Qué otra forma la función contará trabaja? Por ejemplo, en esta nueva celda le voy a colocar símbolos alfanuméricos. Enter. Y van a ver que es la función que te va a mostrar un nuevo monto. De otra manera, Peter, ¿cómo trabaja? Como les había mencionado, con espacios. Vean que use su tecla espaciadora, coloquen algunos espacios. Vean el cursor vertical como está lleno hacia el lado del medio, Enter, y tenemos como resultado final el número 7. ¿Ok? Entonces, vean que esa es la diferencia de uno con el otro. Contar te va a contar todas las celdas con valor numérico. En cambio, la función contará me va a contar todas las celdas que estén ocupadas. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas funciones principales y además también vamos a trabajar, ¿ok? Con referencias relativas y referencias absolutas. ¿Ok? Como les había mencionado, son puntos muy interesantes que deben ser claros para que luego ya en los próximos webinars que trabajemos con bases de datos mucho más grandes o si ya están inscritos en el curso para que puedan desarrollar los ejercicios sin ningún problema, los ejercicios que dejamos o dejo para que los puedan desarrollar. Muy bien, entonces lo primero que vamos a revisar es lo que es una referencia relativa. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar primero con esta parte. Muy bien. Entonces, ¿qué es una referencia relativa? Una referencia relativa es eso son las referencias de celdas. ¿Y qué es una referencia de celdas, Peter? Son aquellas celdas que se están trabajando en una función. Por ejemplo, acá tiene la función suma. ¿Cuál sería mi referencia de celdas? Sería la referencia C5 y la referencia C8. Entonces, continúo. Una referencia relativa es una referencia de celdas que cambian cuando la fórmula o función es copiada de una posición a otra. ¿Ok? Cuando un copy-paste, cuando lo llevo a otro lugar. Así trabaja la referencia relativa. ¿Y cómo cambia? Esto me dice que cambie su referencia de celdas. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos en una celda esta función. ¿Ya? Muy bien. Y recuerden que la composición de una celda es columna y es fila, ¿correcto? La composición de una celda es columna y fila. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta celda que contiene esta función, yo lo copio hacia la parte inferior? ¿Ok? Pasa a la siguiente fila. En este caso, lo que estamos cambiando es la fila, ¿ok? Los números. Entonces, dentro de estas referencias, C se mantiene porque para que cambie C es hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. El número sí cambia porque ya no está, digamos, en esa posición, sino en una siguiente. Entonces sería C6. Dos puntos, la C continúa y en vez de 8, 9, porque estoy bajando una fila, ¿correcto? Ese es el cambio de una referencia relativa.
Y si fuera hacia arriba, Peter, sería C4, C7. Y si fuera al lado derecho, sería D5, porque estarían en la misma fila, D8. Ese es el comportamiento de una referencia relativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se trabaja, ¿ok? Estas referencias utilizando, ¿ok?, nuestro cuadro que está en el lado derecho. Entonces, vamos a acomodar la pantalla de manera que podamos tener este cuadro a la vista. Le voy a quitar el fondo verde, ¿correcto? Voy a quitar el fondo verde, lo voy a dejar en blanco para que ustedes lo puedan ver con claridad. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula sencilla. Vamos a sumar el contenido de la celda K11 más el contenido de la celda L11. Entonces, en la celda M11 vamos a poner el símbolo igual. ¿Ok? El símbolo igual. Y vamos a accionar la celda K11. Le damos un clic y vean que ya tenemos la referencia de celda dentro de nuestra fórmula. Vamos a colocar el símbolo más y luego le damos otro clic a la celda L11. Muy bien, una vez que ya tenemos el resultado, ok, vamos a darle Enter para ver el resultado. ¿Listo? Vamos a copiar esta fórmula a las celdas que están en la parte inferior. Y una manera rápida de poder copiar estas fórmulas a las celdas que están en la parte inferior es la de, si ven que tenemos seleccionado esta celita, van a ver que en la parte inferior derecho hay un cuadradito verde. Este color verde es a partir de la versión 2013, 2010 es negro, si mal no recuerdo. Ok, entonces ese cuadradito negro verde o negro le vamos a dar doble clic rápido y vamos a ver que ha completado todas las celdas que están en la parte inferior. Perfecto. Ahora, ¿cómo ha trabajado? Si le vamos a dar doble clic a la celda M12, van a ver que ahora está trabajando acá fila 12. ¿Por qué? Porque esta función, o esta fórmula, perdón, que ha dado como resultado el número 23, está trabajando con esta celda y esta celda. Pero como bajó una fila, entonces ya no es fila 11, sino fila 12. Y continúa con la siguiente. Ahora es fila 13. Vean que cómo ha cambiado. Lo que cambia la fila, ¿por qué? Porque lo que está incrementándose es la fila. Listo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro resultado de la referencia relativa, que es importante que lo tengamos claro. Perfecto. Otro punto que vamos a trabajar es la de la función o referencia absoluta. ¿Ok? La referencia absoluta. Entonces, ¿cómo trabaja una referencia absoluta? Una referencia absoluta es una referencia de celda. Ya sabemos que es una referencia de celda, la celda que estamos seleccionando para poder trabajar con la fórmula función, que no cambia, escuchen bien, que no cambia cuando es copiada a otra ubicación. Entonces, una referencia absoluta es una de las celdas o referencia de celdas trabajadas dentro de una fórmula o función que cuando es copiada a otra celda, su referencia no cambia. Entonces, eso se llama, ojo, escuchen bien, referencia absoluta. No es congelar, no es
F4. Peter, pero yo uso F4, sí, usa la tecla F4 para poder aplicar referencia absoluta. No es congelar, que se quede ahí nomás, fijar, dólar, F4. El nombre correcto es referencia absoluta. Muy bien, entonces, ¿cómo sabemos que una celda está aplicada a una referencia absoluta? Sabemos porque vamos a ver unos dólares que están dentro de la celda. Ese dólar que está antes de la letra es para ser aplicados a la columna. Y este dólar que está antes del número es para ser aplicado a la fila. Y este es para la columna. Entonces, aquí estamos diciendo que cuando esta fórmula sea copiada hacia la parte superior, va a ser H6, porque estamos disminuyendo, por se mantiene H3. Eso es lo que va a pasar, ¿correcto? Y si pasamos esta función hacia el lado derecho, va a ser I7, vamos a ponerlo así porque parece 17, por H3. Se mantiene. Esto es una referencia absoluta, ¿ok? Entonces, una referencia absoluta es cuando la referencia de celda que se está trabajando no incrementa la columna ni fila. ¿Ok? Hay otra referencia más, son tres. Una es referencia relativa que hemos trabajado ya en la parte superior. Otra es referencia absoluta que vamos a mostrarlos en un ejemplo del lado derecho para que se pueda entender mucho mejor. Y la otra es referencia mixta. ¿Ok? Referencia mixta. Que a diferencia de esta, por ejemplo, solamente aplicaría ya sea a una fila, ya no a la columna, o viceversa. Aplico a la columna, pero no a la fila. Muy bien, pero ese tema lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo trabajamos con la referencia absoluta? Vamos a ver el cuadro que está del lado derecho. El escenario que tenemos aquí es una tabla en la cual tenemos su columna de artículos, la columna de montos. Por ejemplo, este artículo me costó 245 soles. Peso referencial, ojo, su peso referencial. Entonces, vamos a ver que en la celda L23 tenemos un tipo de cambio referencial, 3.5. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es convertir estos montos en soles en dólares. ¿Ok? Voy a quitar el fondo verde. Ahí está. ¿Y qué necesitamos? Hacer su conversión. Muy bien. Entonces, lío perfecto. Eso lo puedo hacer tranquilamente porque hago la multiplicación y lo copio hacia la parte inferior. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacerlo en dos partes, ¿correcto? La primera parte, vamos a forzar el error. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, bueno, primero para ver que hay una inconsistencia en el resultado, y la segunda es analizar qué ha pasado y a través de ese análisis definir que yo debo aplicar una referencia absoluta. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la división correspondiente. Vamos a colocar el símbolo igual. Vamos a seleccionar la celda que contiene el monto en soles, entre, y vamos a seleccionar la celda L23. Muy bien, una vez que tenemos el resultado, le damos Enter, y ahí tenemos 70 como 70 dólares, que es el tipo de cambio. Muy bien, ahora, como hemos visto en la parte, en el caso anterior, a la celda de resultado le voy a dar doble clic al cuadradito verde, y, uy, caramba, ha salido un error, ¿qué ha ocurrido? Correcto. Entonces es aquí donde nosotros vamos a analizarlo. A ver, ¿qué pasó con aquella celda que sí salió bien el resultado? Muy bien, vemos que acá está seleccionando la celda K26
y arriba la celda L23. Ah, perfecto. Eso está bien. Muy bien. Pero ¿qué pasó con la siguiente? Le damos doble clic y tenemos la celda 234. Ok, está bien. Pero vean, uy, bajó una celda. Y es lo que pasaba con la referencia relativa. Ha bajado, pero estoy copiando hacia las partes inferiores. Pero entonces, ¿qué debería pasar, Peter? Bueno, lo que debería pasar es que esta celda no cambie, se mantenga en L23. Entonces, ¿qué debo aplicar? Y es ahí donde nosotros analizamos y decimos, ok, es aquí donde yo debo aplicar referencia absoluta. Entonces vamos a seleccionar la celda L26, vamos a poner el símbolo igual, seleccionamos la celda K26, entre y seleccionamos la celda L23. ¿Cómo aplicamos la referencia absoluta? Muy bien. Vean que aquí está el cursor de forma vertical, después de la L, podría ser entre el, perdón, después de la L no, del número 3. También puede ser entre el número 2 y el 3, entre la L y el 2 o antes de la L. Pero a un lado debe ser el cursor, o lo que pueden hacer también es sombrear este rango de celdas, así, también funciona. Y luego presionan la tecla F4. Presiono la tecla F4 para poder aplicar referencia absoluta, pero el nombre correcto que se debe mencionar es referencia absoluta. Muy bien, y ven que ya aplicó la referencia para la columna y la referencia para la fila. Le damos Enter, tenemos el resultado igual y lo copiamos a la celda que está en la parte inferior y ahora sí vamos a ver que los montos son correctos o digamos hay números, no nos salen errores. Entonces si analizamos por ejemplo la segunda celda que tenemos de 66.86, si le damos doble clic vamos a ver que trabaja con la celda K27 que está perfecto y vean, se mantiene en la celda L23. Entonces, eso quiere decir que estamos muy bien. Listo, entonces ahí tenemos el trabajo de lo que es una referencia relativa y referencia absoluta. Muy bien, entonces, no sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda sobre los puntos que hemos trabajado para poder aclararlos. Muy bien, entonces al final estamos dejando algunos ejercicios para que ustedes los puedan desarrollar. Ok, ahí está bien detallado lo que se necesita, donde van a practicar las funciones que hemos visto el día de hoy. Ok, ahora, si ustedes gustan, si lo creen conveniente, recuerden que la primera hoja está en mi correo electrónico, me pueden escribir para de repente validar que los resultados que ustedes han desarrollado o han completado en los ejercicios es el correcto. ¿Ok? Solamente si ustedes lo crean conveniente. Ahí tenemos varios para poder trabajar. Listo, recuerden que en la última hoja que dice más información, si necesitan contactarse con informes, ahí está el correo info@carnesperú.com.p. Igualmente atención al cliente, ahí están sus correos. Igualmente para el caso de soporte, por ejemplo, no pueden entrar a la consola del curso virtual, no pueden bajar los archivos del curso que están asignando, de las prácticas, pueden escribir al señor Hugo Isidro, hisidro@carnesperú.org.p. Entonces, de la misma manera, si tienen alguna consulta sobre el tema que hemos tratado el día de hoy, tenemos en la primera hoja mi correo electrónico y también mi cuenta del Twitter. ¿Ok? Entonces, si quieren conveniente, también me pueden escribir ahí para poder hacerles las respuestas correctas. ¿Ok? Listo, señores. Entonces, si no hubiera ninguna consulta adicional, bueno, voy a dar por concluido el webinar día de hoy, ¿ok? Para que ya puedan descansar su fin de semana. Ok, señores, entonces, última pregunta. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no quedó claro en los temas que hemos tratado en este webinar?
sino para ya dar culminado este webinar. Gracias a ti, José. Muchas gracias. Listo, señor. Entonces, les agradezco bastante por haber participado y ya nos estamos viendo para la próxima.